iWhatever, el podcast. Pues bienvenidos otra vez de vuelta a este episodio número 38 del podcast. Hoy es miércoles 16 de febrero del 2022 y este es el sumario. En este capítulo vamos a hablar del lanzamiento de iOS y iPadOS 15.3.1, watchOS 8.4.2 y macOS Monterrey 12.2.1. También vamos a hablar de los AirTags, ya que vienen con novedades muy importantes. Empezamos sin más. Y vamos a empezar con iOS iPadOS 15.3.1 porque, si tenías un problema en el que, utilizabas pantallas braille y estas dejaban de responder, pues estás de enhorabuena porque esta actualización va a resolver ese problema. Esta actualización también trae correcciones importantes de seguridad para el iPhone y para el iPad. En concreto, un error de WebKit, que es el motor base del navegador Safari, y en el que se podía producir un filtraje de datos y pues Apple lo ha parcheado en esta actualización. También hay a nivel general una serie de correcciones de errores que Apple no ha hecho visibles en su lista de lanzamiento de versión, pero que están ahí, que nosotros la verdad es que os recomendamos que actualicéis. En cuanto al rendimiento, comentaros que funciona igual de fluido como con iOS y iPadOS 15.3, pero con correcciones de seguridad que son importantes y, como os acabamos de comentar, una serie de correcciones generales de fallos aquí y allá que hacen que el sistema sea más estable y más con un rendimiento bastante más fluido y más provechoso. Los dispositivos en los cuales yo he probado estas nuevas versiones del software de Apple son el iPhone 13 y el iPad Pro de 11 pulgadas del 2020, y comentaros que a nivel de fluidez funciona a las mil maravillas, y sí que es cierto que la autonomía de la batería se nota bastante más estable y un poquito mejor en estos dos dispositivos como os comento. Así es que si nos preguntáis si deberíais actualizar, pues la respuesta es que sí, de cabeza, porque se nota, como os digo, mucha fluidez, mucha estabilidad, mejor vida de la batería, y además tenemos una serie de correcciones de seguridad que van a estar ahí velando siempre por nuestro bienestar en estas plataformas y sobre todo con la conexión de estas mismas a Internet. Vamos a hablar ahora de watchOS 8.4.2, y es que, también en esta plataforma Apple ha puesto al servicio de los usuarios una serie de correcciones a nivel general, tanto de rendimiento como también de seguridad, que hacen que el rendimiento sea absolutamente extraordinario y la vida de la batería parece un poquito más estable que en versiones anteriores. Parece ser que Apple se ha propuesto que esto sea por fin algo factible en versiones más maduras de su software, y tanto en iOS, iPadOS como ahora también en watchOS, pues parece ser que por fin empezamos a ver la luz un poco al final del túnel, y como os hemos comentado, con la madurez de los sistemas operativos también llega un poquito su perfeccionamiento, y en este caso pues esto se traduce, como os acabamos de comentar, en una óptima vida de la batería de nuestros dispositivos en el día a día. Así es que lógicamente también actualizar, porque vienen cosas interesantes. Y en cuanto a macOS Monterrey 12.2.1, pues deciros que corrige un fallo que hacía que dispositivos que estaban conectados por Bluetooth al Mac, sobre todo a los MacBook Pro, pues esto hacía que agotasen de forma excesiva la batería. ¿Vale? Cuando estos dispositivos estaban en modo reposo, estos accesorios parecían de algún modo despertar de ese estado a los Mac afectados, y pues esto provocaba ese uso excesivo de la batería, pues que acababa pues por agotarla en algunos casos. Cabe señalar también que este problema se ha dado tanto en los Macs basados en Intel como en los Macs basados en Apple Silicon, en los nuevos procesadores de Apple. Esta nueva versión de software corrige también un problema de seguridad que como os hemos comentado también en iOS y en iPadOS, pues estaba instalado en la plataforma WebKit, que sabéis que es un poquito la base de funcionamiento del navegador web Safari. Así es que también se ha trasladado esa corrección de ese fallo a la plataforma de macOS.
También se corrigen fallos menores aquí y allá, que sabéis que Apple a estas alturas de la película pues no suele dar constancia de eso en sus release notes, pero que están ahí y que son interesantes si atendemos un poquito a lo que es el rendimiento final del sistema con estas nuevas versiones. Yo os comento que en mi caso, por ejemplo, el rendimiento del sistema sí que he notado una mejoría y bueno, esto sumado a la corrección de seguridad que os comentábamos, pues hace que la actualización sea casi obligatoria. Bueno, y vamos a hablar ahora de los AirTags y novedades muy importantes que circulan un poquito en torno a ellas, y es que, bueno, últimamente ha habido muchísima controversia con la utilización de estos dispositivos y ahora pasamos a contaros. Sabéis perfectamente que los AirTags son esas maravillosas chapitas pequeñas, blanquitas, maravillosas, que nos ayudan a localizar nuestros enseres de una manera absolutamente brillante, con ayuda de la conectividad Bluetooth, etcétera, etcétera. Pero últimamente hemos leído y hemos tenido noticias de aquí y de allá de un uso ilegal de estas AirTags para conocer la localización de personas, lógicamente incurriendo en un delito de acoso, como también en seres personales como coches, etcétera, etcétera, y bueno, para posteriormente robarlos. Primero monitorizarlos y después poder robarlos tranquilamente. Y bueno, ante esta verdadera oleada de utilizaciones incorrectas de los AirTags, sobre todo en algunos países y en concreto bastante en Estados Unidos, pues Apple no ha tenido más remedio que manifestar inmediatamente su condena y malestar por esta situación que bueno, como os comentamos, se están utilizando los AirTags de la manera más ilegítima posible, ¿no? Y bueno, Apple ha anunciado que va a implementar una serie de medidas en forma de actualizaciones en las que va a mejorar, pues un poquito más, si puede ser, diferentes mecanismos para evitar que estos excesos se lleven a cabo, sobre todo para finales de este año 2022. Y estas mejoras que Apple dice que va a incluir en las nuevas actualizaciones de los AirTags pasan por ser las siguientes. En primer lugar, tenemos la búsqueda de precisión, y es que usuarios del iPhone 11, 12 y 13 que reciban una notificación de seguimiento no deseado por medio de un AirTag, que sabéis que ya está disponible y funcionando en estos dispositivos, pues los AirTags están ligados a nuestro Apple ID, podrán localizar con precisión, distancia y dirección este AirTag de los que os estamos hablando y bueno, poder localizarlo de una manera todavía más precisa y más decisiva para la hora de librarnos de estos AirTags que, como os decimos, son absolutamente intrusos, ¿no?, en la vida de algunas personas. Apple también ha dicho que va a mejorar la alerta de visualización con sonido. Cuando un AirTag que se ha quedado detrás de su usuario reproduce un sonido para alertar a los individuos cercanos, pues de que ese AirTag pertenece a una persona que se ha quedado atrás, esa persona se lo ha dejado olvidado juntamente con el objeto al que acompaña y tal, pues además de esto, Apple afirma que también se mostrará una alerta en el iPhone, iPad o iPod Touch para que esta AirTag pueda ser rastreada por el sonido o búsqueda de precisión, si esta función está disponible en ese dispositivo. Apple dice que esta función ayudará si el sonido que emite el AirTag es difícil de escuchar o si ha sido manipulado para que no suene, como hemos leído recientemente que está sucediendo cuando vemos que hay AirTags que las ofrecen por internet en algunos sitios de compra-venta sin el sonido, con lo cual pues esto hace difícil que se puedan localizar, y si nos colocan un AirTag de manera completamente fraudulenta, pues oye, no se puede de ninguna manera localizar. Pues bueno, de alguna manera Apple con esta medida viene a solucionar esto en el caso de que se produjese y bueno, pues viésemos que alguien nos ha colocado un AirTag que además no tiene la posibilidad de emitir sonido porque se ha revendido ya con esa opción, ¿no? Como veis, echa la ley, echa la trampa, y parece ser que en este tema pues está habiendo, como estamos comentando, bastante controversia y bastante enredo. Otra cosa que dice Apple que va a mejorar son las alertas de seguimiento no deseadas, ¿vale? Apple dice que también va a actualizar su sistema de alertas para notificar a los usuarios antes de que un AirTag no deseado esté viajando con ellos. Es decir, como veis, ante toda esta situación que se está produciendo en la vida diaria, ¿no?, con este uso tan fraudulento de los AirTags,
pues Apple no se está quedando atrás y la verdad es que está empezando a reaccionar de forma muy precisa y bastante rápida. Y bueno, sí es cierto que estas actualizaciones sería casi conveniente que estuviesen en el mercado quizá antes del verano, pero bueno, estamos convencidos de que Apple están trabajando en estas mejoras, en las actualizaciones del software interno de los AirTags y que bueno, que esto va a permitir en un futuro que esta serie de cosas, si suceden, por lo menos seamos capaces de detectar esta situación y que de alguna manera pues no trascienda a peores. Otra actualización que dice Apple que va a implementar en sus AirTags es el sonido más fuerte de estas mismas. Es sabido que cuando un usuario recibe una alerta de seguimiento no deseada, pues puede hacer que el AirTag reproduzca un sonido para que sea así fácilmente localizable por esta persona, ¿no? Apple también ha dicho que va a ajustar la secuencia de tonos para usar tonos más fuertes para que estos AirTags sean más fáciles de encontrar, ya que, bueno, sí, emite un sonidito que es bastante audible, pero depende quizá de dónde esté localizado el AirTag, pues a lo mejor es más fácil o más difícil de encontrar si este sonido es el que es, ¿no? Entonces Apple dice que lo va a hacer un poquito más fuerte para que aunque estos AirTags estén en localizaciones más escondidas, pues ese sonido nos ayude a llegar hasta ellos. Bueno, y además de todas estas actualizaciones para mejorar todo lo que es la seguridad en estos dispositivos, Apple también se mete de lleno en la cuestión y quiere llegar hasta llegar a desvelar la identidad de los perpetradores de estos delitos, como hemos dicho, ¿no? Los AirTags debe recordar que tienen un número de serie que es único y este número de serie único está ligado a un Apple ID que también es único, lo cual de algún modo pues debería ayudar a localizar y desenmascarar a estos individuos que incurren en esta serie de delitos que a mí me parecen absolutamente tremendos, ¿no? Pero bueno, por lo menos contamos con que Apple es una empresa, vamos a decir entre comillas, bastante responsable y se va a poner manos a la obra para actualizar estos dispositivos y al mismo tiempo para intentar ayudar a los usuarios que de alguna manera se vean damnificados por el mal uso de estos pequeños y maravillosos prodigios que Apple ha diseñado y que están entre nosotros y son maravillosos. Bueno, y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado y sobre todo por habernos elegido para informaros de todo lo que acontece en el mundo de Apple. Ya sabéis que en la descripción del podcast tenéis un link a través del cual podéis llegar hasta nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Telegram, porque ahora también tenemos un canal de difusión en Telegram. Y también tenéis botones con enlaces a todas las 14 plataformas en las cuales ya estamos emitiendo y desde las cuales, eligiendo tu favorita, nos puedes escuchar, suscribirte, etcétera, etcétera. Ya sabes que, como siempre, yo soy Alfredo. Nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.